Hola, mi nombre es Dr. Larry Genstill, soy psicólogo en Israel. Trabajo con personas que sufren el síndrome Prader-Willi, trabajando desde el año 1979. Soy psicólogo en nuestra clínica multidisciplinaria para personas que sufren del síndrome en el hospital en Jerusalén y trabajo con un grupo de personas ya desde hace 29 años y ahora estoy como consultor 15 horas a la semana. También soy miembro de el grupo y la junta de cuidadores IPSO para las personas que sufren del síndrome y entrenamos personas en conferencias en todo el mundo. Hoy estamos hablando de la gestión del comportamiento para las personas que sufren el síndrome. Hay unos principios básicos. Primero, esto trata solamente con el comportamiento. Tenemos que saber cuáles son los comportamientos porque otros temas no van a ser tratados en este proceso. Comportamientos son cosas que se pueden sentir, ver, observar, pueden ser medidas, contadas, y los no comportamientos también se pueden comportar o tratar de esa manera, comportamientos, sentimientos. Entonces es igual con el tratamiento del comportamiento. Cuando hay un comportamiento que queremos trabajar, lo primero que debemos hacer es ofrecer un análisis funcional. Y la forma más fácil de recordarlo es el ABC. A, que es el antecedente del comportamiento. Vamos a definir lo que es. Precede el comportamiento o lo causa a veces. Hay algunos comportamientos donde ningún antecedente se puede identificar, pero la mayoría de comportamientos sí tienen algún antecedente y es importante encontrarlo porque entonces ahí con frecuencia podemos trabajar con el antecedente y podemos impedir la ocurrencia de muchos comportamientos de esto. Es muy importante cuando logramos identificarlo. La B del ABC es el comportamiento o behavior que es causado por el antecedente. Este comportamiento se mide para establecer su frecuencia. Necesitamos saber la frecuencia para poder saber si nuestro plan es cambiar ese comportamiento, y si no se midió por adelantado no sabemos cuánto ocurre o con qué frecuencia, no sabemos si el plan funcionó. Si el comportamiento ocurre 10 veces al día y baja a 8, puede ser significativo, pero si no medimos o contamos no lo sabremos. Entonces yo siempre recomiendo establecer algún tipo de métrica. La consecuencia del comportamiento, que es la C de consecuencia, sigue el comportamiento y es cómo respondemos nosotros, qué hacemos como consecuencia del comportamiento. Y eso es importante porque obviamente tenemos mucho control de lo que hacemos cuando esto ocurre. Medir la frecuencia, normalmente esta línea de base hablamos en la jerga profesional de baseline o línea de base, es medir el comportamiento antes de darle un tratamiento, saber cómo ocurrió, en qué frecuencia está ocurriendo ahora, antes de empezar a hacer cualquier cosa. Si continuamos midiendo, podemos ver entonces si el programa tiene un impacto sobre el comportamiento. Así que para poder decidir si esa frecuencia cambia con ese otro tratamiento, tenemos que medirla. Entonces, esto puede ser hecho de varias maneras. Un conteo sencillo, el número de veces que ocurre un comportamiento por semana, por día, por mes, es una forma. Por ejemplo, contar el número de episodios de ataques de ansiedad de pronto, entonces contamos esas veces. O comportamientos que ocurren a ciertas horas del día, entonces contarlas. Por ejemplo, el comportamiento es antes de comer. Entonces puede haber ansiedad cuando viene la comida, qué vamos a comer, ese tipo de cosas. Entonces queremos solamente medir el comportamiento en el momento en que está ocurriendo. Y el comportamiento con muy alta frecuencia, por ejemplo, hacer unas preguntas constantemente, las mismas preguntas, o parar o no parar de hablar. Esto se hace midiendo los tiempos de cuando ocurre. Elegir los refuerzos es muy importante, esa es la base del programa. Estos refuerzos aumentan la frecuencia del comportamiento positivo. Entonces, un refuerzo positivo aumenta la frecuencia
por su suma, se da un premio, una compensación. También cuando hay una remoción de un comportamiento, entonces si les quitamos algo, esto puede aumentar ese comportamiento. También los castigos reducen la frecuencia del comportamiento, pero la palabra castigo ya no es aceptable. Ahora se usa en Israel el costo. ¿Cuál es el costo para la persona si incide en un comportamiento? Y sabemos que los términos expresan el cambio de vez en cuando. Este es uno de los cambios que ha ocurrido, entonces, digamos, en 5 o 10 años antes de que esa palabra de castigo fuera considerada. Pero es un tema de comportamiento, pero no se usa esa palabra ahora. Yo recomiendo usar 5 refuerzos si es posible, para que no haya ninguna explosión en ningún tipo de comportamiento o refuerzo. Entonces, no usar uno únicamente para que la persona se agote de usarlo o que no quiera trabajar para ganarse una compensación. Entonces tenemos esos 5 y, por ejemplo, usamos uno esta vez, otro la otra vez. La persona de pronto esté motivada para trabajar fuerte para ganarse una compensación. Todos los refuerzos tienen que ser atractivos para que haga un esfuerzo para ganárselo. Uno de estos es siempre verbal o visual. Entonces queremos elogiarlos, sabemos que las personas de Prader-Willi son más visuales que auditorios, entonces queremos darles un impulso visual, verbal, como refuerzo. Y si hay solamente una de esas cosas que la persona quiere, no estamos pensando en alimentos como refuerzo, no recomendamos usar alimentos como refuerzo porque si una persona espera un alimento y no se lo gana, entonces va a tener un episodio. Entonces ahí podemos aceptarlo y queremos usar esos refuerzos donde tengamos control y que se quieran ganar esa compensación. Entonces, si solamente quiere una o dos cosas, no es práctico usar todas 5. Entonces, lo que funcione para esa persona, si podemos usar 5, entonces uno es visual o verbal y tenemos otras 5 que usamos. Entonces, para que no haya una rabieta o no haya un agotamiento para usar esos refuerzos una y otra vez. Por ejemplo, como ya les dije, hay unos que se pueden usar no consecutivamente, entonces si no hay un refuerzo pierde el atractivo para la persona, entonces podemos usar este tipo de refuerzos y la base de este parte del comportamiento empieza con los objetivos del comportamiento, es decir, el cambio esperado o deseado en un comportamiento. Y comienza por la línea de base, es decir, cómo está midiéndose lo que está sucediendo ahora. Y en esta parte del objetivo, también medimos la frecuencia que queremos lograr. Y lo final, lo último es en qué tiempo queremos lograr esa meta. Luego tenemos un plan de comportamiento. Cada paso del plan ocurre, yo lo recomiendo de esta manera. Y llevo haciendo esto 40 años, entonces creo que funciona. Primero, siempre recomiendo tener el nivel del antecedente y hacer una intervención en ese nivel del antecedente. Entonces, los detonantes que ocurren antes del comportamiento que pueden causarlo. Si nosotros podemos intervenir al nivel de antecedente, con frecuencia impedimos que ese comportamiento ocurra. El siguiente paso, que es consistencia y un refuerzo frecuente y estructurado, cuando el problema no se exhiba, y eso se basa en el tiempo de atención de la persona. También las respuestas sin refuerzo o estructuradas cuando el comportamiento ocurra. Y esto es importante porque no siempre estamos conscientes de todo lo que hacemos y que esto se puede reforzar en la otra persona. Hablar con ellos obviamente refuerza. El contacto físico refuerza. Incluso el contacto visual refuerza. A veces miramos a una persona y ellos hacen algo. Eso es algo común. Por supuesto, cuando el comportamiento puede poner en peligro la situación, entonces tenemos que impedir cualquier lesión o cualquier otro riesgo. El siguiente paso
en lo que yo he trabajado estos años, es por lo menos dar 3 veces más refuerzo positivo que crítica. Tienen que escuchar 3 veces más la palabra excelente que deja de hacer esto. Consistencia en el siguiente paso, cómo los involucrados en la implementación del plan lo pueden hacer. Eso es muy importante. Cuando hay consistencia se puede cambiar mucho el transcurso y hay más gratificación para las personas que implementen el plan. Y lo final que siempre me gusta hacer es hacer un juego de roles donde a cada persona se le da un comportamiento prosocial alterno y algo que queremos nosotros en el repertorio intensificar. Y este juego de roles es una manera muy efectiva de lograrlo. Intervención al nivel antecedente. Cuando se identifique ese antecedente y su ocurrencia muestra que la respuesta que es de los padres o el personal puede impedir o reducir la severidad del comportamiento, hay unas formas de hacerlo. Hay unas contingencias para que estos comportamientos resulten en un refuerzo. Entonces, digamos que hay un detonante que pueda causar que ocurra un comportamiento y podemos decir, wow, has hecho esto muy bien, ni siquiera cediste y estás muy bien ahora. Eso es un refuerzo positivo. O cuando el detonante está ahí y no sabemos si la persona va a reaccionar o no, entonces si lo puedes soportar sin exhibir un comportamiento, te vas a ganar esto y le das ese refuerzo. Distracción también puede ser de ayuda. Las personas, si hay un detonante a un comportamiento, entonces dicen, ¿saben qué? Su programa favorito ya está en televisión. De pronto, no mencionar el detonante. Y también el humor puede ser de mucha ayuda. Por ejemplo, yo con frecuencia hago bromas a los residentes en nuestro hogar, de paso cuando están haciendo su ayuno. Entonces tenemos 6 días de ayuno en Jerusalén y hay un mes entero de Ramadán, que por ejemplo terminó el mes pasado, entonces hacen un ayuno, interrumpen, luego hacen otro ayuno y durante un mes es así. Entonces ellos saben muy bien qué es el ayuno. Entonces, algunos dicen, bueno, ¿sabes qué? Hay un detonante que puedo hacer un chiste y decir, bueno, si quieres hacer ayuno todo el mes puedes hacerlo, porque como lo hacen con frecuencia, pues se ríen, se va la atención y pueden soportar ese detonante que normalmente hubiera disparado una rabieta o algún otro comportamiento. Cuando se haga bien, se responde bien al nivel del antecedente, la frecuencia se puede reducir hasta un 50% sin más tratamiento. Es muy efectivo y muy recomendado debido a eso. Ahora, con frecuencia cuando tenemos un detonante conocido o una rabieta, entonces a veces es posible emplear una de las técnicas anteriores para impedir esa rabieta. Y nuevamente tiene que estar bien entrenado el personal para hacer esto y saber qué alternativas presentar a la persona que refuerce esto y a nivel consistente cuando todos hagan lo mismo. El refuerzo continuo estructurado normalmente cuando el problema no sucede, se continúa con un refuerzo estructurado, a menos que la persona prefiera uno o dos refuerzos, normalmente son consecutivos, si son 5 o 4, para impedir ese agotamiento mental y alguna explosión que pueda reforzar o que pueda reactivar ese comportamiento. Y siempre usar un refuerzo verbal antes, justo antes del refuerzo concreto. Crear lo más posible una condición o una respuesta condicionada en la persona si escucha el refuerzo verbal y luego lo acompaña con otro. Entonces, si lo hacemos con frecuencia por un periodo de tiempo, entonces el refuerzo verbal va a tomar más poder allí. Entonces, eso puede ser una adición clásica de Pavlov. De pronto ustedes lo han escuchado. El refuerzo tiene que ser dado con base en el tiempo de atención de la persona. Entonces, si la persona tiene un tiempo de atención de 5 minutos, saben que eso no es generalizado, eso es individual. Entonces, una persona puede ver televisión por mucho tiempo, pero no hacer matemáticas por ese mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, una persona tiene un tiempo de atención de 5 minutos de cierta actividad. Entonces, tiene que ser reforzado cada 3 o 4 minutos sin cruzar el umbral de 5 minutos
porque si lo hace, entonces va a perder concentración y entonces va a estar más, va a ser más probable que deje de atender su tarea o su actividad y el problema puede suceder. Ahora, si no hay un refuerzo antes de que se vaya ese lapso de atención, entonces ahí es cuando se espera que ocurra un problema. Así que es importante saber cuál es ese lapso de atención para una persona en varias actividades y luego reforzar con base en eso. Entonces, si tenemos 4 o 5 minutos, entonces sabemos que podemos reforzarlos y el comportamiento va a ocurrir mucho menos frecuentemente. Entonces, aquí con esta atención, aquí cuando está presente tenemos que atender ese comportamiento. Si no hay un peligro presente, entonces ninguna emoción es demasiado importante y hay emociones de rabia, de pronto por parte de los padres o los pacientes, esto va a exacerbar el comportamiento. Y esto tiene mucho que ver con lo que respondemos si sabemos que hay alguien nuevo, entonces toma un tiempo. Y si saben quién es la persona, entonces pueden percibir esa frustración o la falta de lo que sea. Esto va a exacerbar el comportamiento. Cuando es posible intervenir sin causar daño, entonces debemos escuchar con cuidado para no aumentar la intensidad del comportamiento ni su duración. Si sabemos que el contacto visual aumenta el comportamiento, no miremos a la persona. Tenemos que mirarlo por los lados para que no le demos esa sensación de reforzar ese detonante que pueda exacerbar su comportamiento. El contacto físico también, hablar con ellos, lo mismo. Cada persona con SPW necesita 3 veces más atención positiva que negativa. Y muchas palabras como bien hecho, buen trabajo, en lugar de decir deja de hacer esto o suficiente. Es impresionante cuando recibe mucho refuerzo positivo, actúan mejor. Suena lógico, pero cuando estamos tan involucrados con el problema, entonces es difícil parar y pensar, realmente no di ese refuerzo positivo hoy. Algunas de las personas que tienen más problemas de comportamiento escuchan, deja de hacer esto 20 veces más que un refuerzo positivo. Y ahí aumenta ese comportamiento con más atención negativa. Los cambios de comportamiento ocurren con frecuencia cuando podemos encontrar formas de reforzar un buen comportamiento, pero a veces es difícil encontrar ese buen comportamiento. Hay tantos temas de comportamiento, tiempo, cuando la persona está molesta, que es difícil encontrar un comportamiento para reforzar y cada esfuerzo se debe hacer porque esta es una manera de mejorar los comportamientos. Los límites tienen que ser consistentes. Las personas que tienen SPW tienen un sexto sentido sobre cómo trabajar con las personas. Por ejemplo, el conserje del colegio o la secretaria escolar, no importa quién sea, que sea más suave, no firme, no fuerte, esa persona se va a aprovechar. Entonces, cada persona tiene que ser consistente con los límites establecidos, el progreso y el tratamiento. Y al final, esto significa mucho personal, mucho entrenamiento. Si es una familia, de pronto pueden ser hermanos. Todo eso tiene que responder de la misma manera, practicando el mismo tono de voz, para que todo sea tan consistente como sea posible. Y cuando esa persona aprenda que esta es la nueva regla o el nuevo límite, ellos pueden romperlo 2 o 3 semanas. Si son consistentes en reforzar ese comportamiento, van a parar y tomar esos nuevos límites, llevarlos a ese repertorio de comportamientos. También el juego de roles en video. Muchos comportamientos ocurren a esta persona con base en el síndrome y sus personalidades y un programa estructurado. Tienen baja tolerancia y frustración como parte del síndrome y esto es algo que se ve en su ADN.
Entonces, cuando hay baja tolerancia a la frustración, sabemos que cuando llegamos a ese punto puede venir una rabieta en camino. Entonces, sin embargo, un comportamiento más prosocial en este tipo de situaciones, esos comportamientos no son la parte normal en ese repertorio. Entonces, ahí pueden permitir ese comportamiento con esos temas prosociales. Entonces, la mejor forma es dar una retroalimentación por medio de video. Y hay una forma de hacerlo. Le pedimos a la persona en PwC de hacer un juego de roles y tengo que decir que con frecuencia están un poquito con vergüenza, se ríen, están nerviosos, pero si hacen varias veces esto con el video, se vuelven muy buenos actores. Entonces, por ejemplo, hay un problema, pero realmente están actuando y pueden actuar molestos. Después de que esa persona ha hecho ese juego de roles, por ejemplo, de una rabieta, se le pide pensar de una mejor manera de pensar y responder a la misma situación de estrés o misma situación de detonante, también con grabación en video. La persona se va a ver en la televisión y va a hacer su propia evaluación. Entonces, ¿a cuál Johnny escogerías tú como amigo? ¿A cuál Johnny quieres que el mundo vea? Cuando hacemos esas preguntas, nunca una persona ha elegido al Johnny rabioso. Siempre escogen al más prosocial. Eso es lo que queremos. Porque finalmente, en la presentación de Prader Willy que se ha hecho en la escuela, nosotros hablamos mucho de cómo ellos tienen mucho mejor eh, respuesta visual que auditiva. Y lo que perciben es mejor cuando lo ven y no siempre esto se traduce en el cerebro lo que escuchan, pero sí se traducen bien de manera muy aguda con lo que ven. Entonces, cuando se ven en televisión, es muy poderoso. Yo he tenido residentes que hacen un juego de roles de una rabieta y luego una respuesta positiva, un refuerzo positivo en la misma situación y ellos dicen, uy, yo me veo así cuando tengo rabia. Dijimos, sí, y das miedo. Y yo tengo miedo cuando me veo así. Claro, es cierto, una rabieta da miedo. Cuando ellos ven eso, quieren cambiarlo y no quieren asustarse a sí mismos ni a otras personas. Entonces es muy efectivo. Y explicarles esto verbalmente no ayuda mucho, porque la percepción auditiva no es su fuerte y no es tan fuerte como la visual. Cuando la ven tiene un impacto. Casi invariablemente eligen el rol más prosocial. La persona tiene que hacer una práctica, un ensayo del comportamiento muchas veces para que pueda incluirlo dentro de su repertorio de comportamientos. Entonces, si la persona aprende cómo responder a un detonante que podría causar una rabieta, responde de una manera y tiene que practicar una y otra vez para que se vuelva algo natural y una parte de su repertorio y pueden usarlo en lugar de hacer la rabieta. Nada funciona al 100%, pero sí ayuda. Ahora, cuando estén usando ese nuevo comportamiento, tienen que reforzarlo todas las veces que tiene un comportamiento mejor este que el anterior, todas las veces. Las rabietas son un detonante reconocido. Esto es muy común, sobre todo, por ejemplo, si la persona está rechazando una solicitud o está robando algo o se les pide hacer algo que no quieren hacer y ocurre esto, cambien la rutina. Refuercen para un comportamiento fuera de la rabieta. Hagan ejercicios de relajación. Vamos a hablar de eso más tarde. Distraer a la persona con humor ayuda mucho porque cuando ocurre el detonante su nivel de ansiedad sube, si se ríen baja. Hacer un juego de roles con la situación y la persona usando comportamientos alternos con el mismo detonante funciona, lo acabamos de mencionar. Ahora, cuando no hay un detonante identificado, entonces a veces es demasiado tarde, pero puede ser posible distraerlos, darle seguridad al niño o niña y a la otra persona que está presente durante la rabieta. A veces nosotros retiramos a la persona del área o movemos un objeto que el niño pueda lanzar o destruir
También permitir que la rabieta siga su curso sin reforzar. Entonces, en lugar de decir para, porque eso va a reforzar el comportamiento. Después, tener una charla con la persona, hablar, conversar, esto puede ayudar, porque entonces ya no estamos reforzando la rabieta, sino estamos hablando. Y hacer un juego de roles en la situación, dar retroalimentación de cómo ocurrió todo, esto ayuda a las personas de forma diferente y puede ser muy efectivo. En todo momento durante una rabieta, no dar atención adicional, no den más detonantes para que esto escale más aún. Es decir, no diga pare, ¿por qué hace eso? Sino no hablar con ellos en este momento. No tratamos de pararlos físicamente, porque esto puede poner en peligro a la persona, a la víctima o a las personas que acompañan. No llevarlos a otro lugar. Tratamos de dar la mínima atención posible y no dar expresiones de movimiento. Esto hay que practicarlo, porque cualquier movimiento puede ser usado por la persona de ese PW para escalar el episodio. Pueden tener cualquier sentimiento, temor, rabia, y eso puede generar más intensidad en la rabieta o el episodio de la persona. No expresar emociones. Esto requiere mucha capacitación de las personas para poderlo hacer bien. Tiene un impacto y lo contrario sucede si no hacemos esto. Reforzar estos comportamientos cuando hay una situación similar que surge. Entonces, podemos trabajar en mostrarles un alimento, pero que no lo toquen, por ejemplo, y reforzar esto. Hacer ejercicios de relajación, vamos a hablar de eso más adelante, pero los ejercicios de relajación a diario son muy importantes porque las personas de Prader-Willi tienen altos niveles de ansiedad y los ejercicios de relajación, escucharlos, da más control. Incluso la grabación de un ejercicio de relajación para que lo escuche cuando necesite. Tenemos personas en nuestro hogar donde estamos asistiendo a estos pacientes que toman una USB o una memoria y van y lo escuchan por sí solos para calmarse y evitar un episodio. También hablar sobre el comportamiento, hablar de qué pasó, qué pudo pasar y tratar de usar toda la comunicación visual posible, porque ahí lo entienden más. Y si a veces escriben un escenario de lo que pasó, entonces tendrán una mayor señal visual. A veces lenguaje de señas también es muy efectivo. En nuestro hogar nosotros teníamos una niña que era sorda y nos enseñó a todos el lenguaje de señas. Yo soy muy auditivo, no soy visual, entonces no entendí tanto. Pero ellos sí, son muy visuales y tenían conversaciones con lenguaje de señas y usarlo es muy efectivo. También la práctica o el ensayo frecuente de estos comportamientos es de mucha ayuda, mucha ayuda. El trastorno compulsivo obsesivo es también otro problema. Es, por ejemplo, el alimento. ¿Qué van a comer? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? Muchas personas con SPW tienen otros comportamientos compulsivos como acumular, de pronto pellizcar el recto, de pronto romper papel. A veces puede ser una pregunta compulsiva que es una señal de que realmente no lograron lo que querían y ahí no pueden tener. Entonces ahí tiene que chequearlo si tienen ese problema. Entonces esos comportamientos ocurren para que la persona se sienta más en control. Esto también puede ser para evitar ese tipo de comportamiento. Si se les permite un autocontrol dentro de nuestra estructura, esto puede ayudar. Esto ayuda hasta cierto grado. Aquí tenemos reducción de ansiedad y también tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, también con varios los cambios mínimos que sean posibles, es decir, qué esperar, cuándo esperarlo, quién va a estar presente. Y cuando todo esté estructurado y consistente, entonces hay una reducción en la ansiedad y en los comportamientos problemáticos. Y
También los tiempos muertos mínimos. En nuestro hogar hemos tenido problemas sobre, por ejemplo, la hora del baño. En una casa tenemos 13 residentes y 4 duchas, entonces toman turnos. Si una persona está esperando un turno, entonces a veces es demasiado tiempo. Así que tratamos de distraerlos en ese momento y eso ayuda, pero hay momentos en que puede ser un problema. Necesitan más supervisión. Entonces, mientras más personas haya en esa residencia comunitaria o en la escuela, mejor, porque podemos tener más atención y más control. La anatomía de la rabieta, entonces, esto es el nivel de ansiedad. Empieza abajo, aumenta y aumenta y aumenta. Es el nivel de ansiedad y hasta ese punto donde está la línea pueden impedir una rabieta. Cuando pasan de ahí ya está fuera de control. Entonces hay acción durante la rabieta y luego se calman y reflexionan, perdón. Entonces ahí podemos mirar y ahí ya se puede tener un contacto físico. Este es el nivel de competencia cognitiva. Está al mismo nivel que el nivel de excitación al principio, pero a medida que sube la excitación, entonces la competencia cognitiva baja y tienen menos y menos control hasta que ya la rabieta siga su curso y luego vuelven otra vez a tener control. Así es como se comporta un episodio de estos normalmente. Y es muy importante entender cuando el nivel de excitación sube, la competencia cognitiva baja. Así que mantener ese nivel de excitación más bajo les da más competencia cognitiva y les ayuda a mantener un control mejor. También la economía del token. La economía del token es una de las bases de implementar un plan de tratamiento de comportamiento. Es tratar los comportamientos y los refuerzos. También tiene varias formas de medir esos cambios de comportamiento. Cuando se usa, le da a la persona con el síndrome la oportunidad de revisar su avance personal. Esto es visual y siempre les ayuda. Hay varios tipos de cartas o tablas de comportamientos. La más fácil es una gráfica donde el comportamiento se cuenta. Entonces, aquí tenemos cuántas veces por semana o por día tuvieron. Entonces, eso se puede tener en la tabla, en la gráfica y poner ahí los refuerzos que se pueden ganar, la compensación por cada día, para que la persona sepa qué recibe por su comportamiento. Eso es importante también recordarles sobre esos refuerzos y lo que van a recibir y cómo van a lograr ese refuerzo positivo. Otra segunda gráfica es la hora del día. Entonces, digamos, lunes 8 de la mañana hay un episodio, lunes a las 2 de la tarde, 2. Esto entonces se puede basar en la hora del día. Si sabemos que antes de las horas de comer hay más comportamientos de estos, entonces vamos a contar los comportamientos, digamos, media hora antes de cada alimento. Y se les da desayuno, luego a las 10 una merienda, luego el almuerzo, luego a las 4 otra merienda, luego la cena. Son 5 comidas por día. Y tenemos una nutricionista que también ayuda. Entonces, todos reciben los mismos alimentos, pero en cantidades distintas. Personas de bajo peso reciben más harinas, papas, panes, y personas de mayor peso reciben menos harinas y también la nutricionista tiene o sabe cuántos minutos tiene que caminar cada día en la caminadora y en qué nivel de elevación de la caminadora. Y lo tienen que hacer todos los días para poder aumentar su salud y demás, pero también para quemar calorías. También es importante agregar esos refuerzos para que la persona sepa qué va a ganar por su buen comportamiento. Un tercer ejemplo es cuando el comportamiento ocurre en un periodo de tiempo con muy alta frecuencia. Entonces, no es contar cada uno individualmente, sino durante un tiempo. Por ejemplo, de 8 a 10 de la mañana la persona habló durante 2 horas. De 10 a 12 solamente media hora habló. Entonces ahí estamos llegando o entendemos cuánto tiempo
la persona no deja de hablar. Y es aconsejable agregar un refuerzo y ponerlo en la gráfica para que la persona sepa qué se está ganando cada día. Un ejemplo de un contrato de comportamiento. Queremos un contrato, un objetivo del comportamiento. Joe va a reducir sus episodios de 4 veces por semana en promedio a 1 vez por semana en 6 meses. Eso es un objetivo, parte del contrato. A eso es lo que queremos lograr. Queremos que Joe esté como parte del plan. El plan de comportamiento se describe incluyendo los refuerzos que se va a ganar Joe si continúa en el plan. Joe y sus cuidadores, sus padres y el personal de la escuela, todos firman el contrato. A Joe se le da una copia para él, así como a todos los que firmaron. Es importante porque nuevamente es visual. Sin esto, Joe olvida rápidamente si es visual, si no es visual. Ahora, ejercicios de relajación. Encontramos que esto es muy importante. Debido al trastorno obsesivo compulsivo que tienen las mayorías de pacientes de SPW, hay niveles de ansiedad más altos que las personas que no lo tienen. Y esto puede mostrar, por ejemplo, pellizcos en la piel, pellizcos rectales, rabietas, todo tipo de comportamientos. También acumulación de objetos es muy común y todo se basa en la ansiedad en gran medida. Muchas personas con SPW tienen ese tipo de medicamentos que tienen que consumir, pero además de eso hay que enseñar ejercicios de relajación. No es en lugar del medicamento, sino además del medicamento. Si están medicados deben continuar, si no, lo puede ayudar. Cuando la persona hace un ejercicio de relajación, baja su nivel de ansiedad. Y para todos estamos más relajados y menos ansiosos. Se recomienda que el ejercicio de relajación se haga a diario o hasta 2 veces al día. Se pueden encontrar estos ejercicios en YouTube sobre relajación o en Internet. Una forma sencilla de hacer esto es una grabación de Internet o donde sea en YouTube de sonidos de la naturaleza, pájaros, olas del mar, gotas de lluvia y con una música instrumental. Importante que sea instrumental, porque si no es instrumental tendemos a cantar y esto no nos lleva a un estado de relajación profunda como si solamente es música instrumental en el fondo. Imágenes guiadas también, otra forma de ayudar a las personas a controlar el comportamiento. La técnica es sencilla. La persona debe escoger su propio lugar especial donde sienten seguridad, relajación y control. Esto puede ser la playa, un lago, un bosque, una habitación de la casa, un parque, no importa, donde la persona se sienta bien. A veces personas me dicen que quieren estar debajo del agua, visualizando o imaginando que pueden respirar, quieren estar debajo del agua para que nadie los toque. Bueno, donde sea, puede ser imaginario, puede ser real, no importa. Usar los ejercicios de relajación para poner a la persona en un estado de relajación. Y esto con frecuencia, si no quieren escuchar una grabación, yo solamente les doy o he hablado sobre la tensión que aumenta en las partes del cuerpo, comenzando desde los pies y hasta la cabeza. Y les imagino que si están en un ascensor o una escalera, mucha gente siente ansiedad en los ascensores, entonces les decimos escaleras. Pero bueno, escogemos uno de estos y hay una sensación de bajar en un elevador y esto profundiza el sentido de relajación. Y luego los imaginamos bajando hasta el primer piso, abre la puerta, salen de la escalera o el elevador y ahora están en un lugar que se muestra como su lugar especial. Y luego hacemos que ellos vean o se vean a sí mismos en ese lugar. Es imaginario, obviamente. Entonces que miren el lugar, que escuchen los sonidos, que puedan percibir las fragancias en todo ese lugar. Luego verbalizamos los cambios. Entonces es mantenerse en calma cuando esté expuesto a un detonante o estar en control cuando encuentren alimentos. Hay una mujer que tiene algo con el café. Ella quiere todo el café que pueda tomar. Ahora
se les permite 4 tazas de café, a veces 6. No importa cuántas se les dé, quiere más. Si se le dan 8, quiere 10. Pero bueno, con 4 quiere 6. Cuando tiene 6, quiere 8. Entonces nunca es suficiente para ella. Y con frecuencia, por su bajo umbral de frustración, cuando ella ve café, se lo roba. Hicimos mucho trabajo sobre esto, que ella viera café en su imaginación y lo tocara, que lo bebiera, que estuviera en control y dijera estoy bien y funciona. No es 100%, pero mejoró. Que la persona visualice esto una y otra y otra y otra vez. Y luego que la persona salga del estado de relajación y en estado de conciencia y explique cómo se siente. Es un ejercicio sencillo, pero funciona muy bien. Y que reduzcan su nivel de ansiedad ya de por sí es de mucha ayuda. Es mucho más fácil y placentero para nosotros hablar con ellos después del ejercicio de relajación de lo que era antes, porque después están más calmados, más tranquilos, menos atascados en cierta forma de ser, más flexibles, más placentero, más fácil tratarlos y ya están más felices también. Implementar ejercicios de relajación con imágenes. Esto lo hacemos también en el grupo. Las rabietas son comunes, no para todos, pero el tema del alimento también no para todos. Entonces, tener discusiones fuertes es común para todos casi. Entonces tenemos que ver si lo hacemos en grupo, hay comportamientos comunes, pero si entramos individualmente, entonces hay comportamientos comunes para las personas con las que estamos trabajando. Y esto se hace a diario. En estas crisis pueden ser 10 minutos, pero se puede extender con base en la capacidad del grupo o de la persona de continuar asistiendo. Entonces, se puede hacer por 15 minutos o por 20. Esto se desarrolló en los 90 en Israel para personas con síndromes y la persona tendría que ver si puede hacer ejercicios de relajación por 15 minutos. Entonces esto ayuda mucho. Si se sale de allí, están mucho más calmados y pueden asistir a esas tareas y aprender más. Al principio puede ser más difícil para cada persona estar en ese procedimiento a diario, pero una vez forma parte de la rutina y aprendemos cómo hacerlo y lo esperamos, entonces va muy bien y es parte de la rutina y ellos lo piden. Ahora, un repaso, elegir los comportamientos que tengan que cambiar, hacer un análisis funcional de cada comportamiento, antecedentes, comportamientos, consecuencias, el ABC, lo pueden recordar así. Luego, bueno, en otros idiomas no funciona ABC, pero en inglés sí, ABC, antecedente, behavior, comportamiento, consecuencia. En español no funciona comportamiento por a la B, pero bueno, es una técnica. Medir las líneas de base y establecer esos comportamientos, elegir el refuerzo apropiado, desarrollar el objetivo del comportamiento, como ya dijimos antes, presentar un comportamiento que va a cambiar de la línea de base hasta el nivel deseado con tiempos predefinidos. Desarrollar el plan de tratamiento primero al nivel antecedente, cuando hay detonantes o cosas que ocurren que con frecuencia dan lugar al comportamiento. Entonces, el refuerzo continuo cuando pasa, ahí no ocurre, pero con base en el tiempo de atención, el lapso de atención de la persona, queremos reforzar antes. Por ejemplo, si es 5 minutos, reforzar cada 4 minutos. Bueno, a pesar del detonante, lo estás haciendo muy bien, te estás comportando perfectamente, excelente. Y respuesta al comportamiento cuando ocurra. Buscar implementar el plan. 3 veces más refuerzos positivos que críticas. Implementación del plan y juego de roles de los comportamientos más prosociales. Ejercicios de relajación a diario para poder reducir el estrés, ansiedad, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Imágenes guiadas para mejorar la habilidad de lidiar con el estrés. Esta es mi presentación. Habrá
10 minutos de preguntas y respuestas donde los invitamos a hacer todas las preguntas que quieran y si podemos ayudar, obviamente aquí estamos. Queremos que puedan usar este material todo lo que necesiten o quieran para mejorar las vidas de las personas con las que ustedes trabajan. Mi presentación está disponible para ustedes si la quieren y por favor siéntanse en libertad de usarla. Ha sido un placer presentar para ustedes y les deseo mucha suerte.